saludo fraterno y cariñoso a las hermanas y hermanos de la Iglesia Metodista. El presente trabajo que voy a presentar, ¿qué es un metodista? Las bases bíblicas y las bases doctrinarias. Mi nombre es Pastor Héctor Laporta, misionero de la Iglesia Metodista Unida. Bases bíblicas. Si bien es cierto que en sus inicios los reformadores protestantes pusieron énfasis en la traducción de la Biblia a los idiomas modernos para que todas las personas tuvieran acceso a la Escritura, vemos que con el tiempo el pueblo en general, aun sus líderes, no han puesto empeño y cuidado en el estudio serio de las Sagradas Escrituras. Para muchos, centrarse en la Biblia significa tratar el texto bíblico como si hubiera sido dictado palabra por el Espíritu, y por lo tanto tiene un solo sentido literal y una única interpretación, la que emana de su lectura directa. La Biblia, por lo tanto, se torna en normas y formas de conducta congeladas en el tiempo del siglo I hasta el día de hoy y que deben aplicarse de manera uniforme en todo tiempo. El doctor José Miguel Bonino, teólogo metodista, ha acuñado el concepto de esta manera de ver la Biblia como bibliolatría, para definir a esta práctica que no escudriña las Escrituras, sino que su estudio consiste en memorizar citas bíblicas diversas, arrancándolas del texto y convertirlas en consignas absolutas y únicas. Estos antecedentes nos permiten acercarnos a ver el lugar de las Escrituras en la experiencia metodista. Wesley se decía a sí mismo homo unis libri, que significa hombre de un solo libro, aunque esto no quería decir que no leyera otros libros. Por cierto, editó, leyó y publicó una enorme cantidad de libros de toda índole. Pero la Biblia para Juan Wesley era el libro. Escuchemos lo que dice: de ninguna manera me atreveré a desviarme de este libro, ni en lo pequeño ni en lo grande. No tengo ningún poder para pasar por alto ni una jota, ni un título de lo que ella contiene. He decidido ser un cristiano bíblico, no casi, sino del todo. Esto lo dijo en el sermón Causas de la inutilidad del cristianismo, escrito en 1789. Es interesante notar que si bien su concepto de palabra de Dios es textual, la práctica de ambos hermanos, tanto Juan como Carlos, su interés está más abocado en cómo nos sirve el texto bíblico para entenderlo de manera práctica y poeta, haciendo un acercamiento hermenéutico de los textos. ¿Qué nos tiene que decir la Biblia hoy en día? Todos estamos de acuerdo que la Biblia era central en Wesley, tanto en su vida como en su pensamiento. Y esto él mismo lo señala en su introducción a sus sermones, al subrayar que la lectura de la Escritura debe ser cercana a nuestra oración. Dice, cito, que lo que leamos sea escrito en nuestros corazones. Por lo que un primer paso a tener en cuenta para Wesley es que no podemos compartir la Escritura si primero ésta no nos habla de manera personal, no nos cuestiona, no nos desafía a cada uno de los que leemos la Escritura. Sobre el uso de la Biblia, Wesley va a decir lo siguiente en su introducción a los sermones: me siento a solas, solo Dios está conmigo. En su presencia yo abro y leo su libro.
con el fin de encontrar el camino al cielo. Si hay duda concerniente al significado de lo que leo, o hay algo que me resulta oscuro e intrincado, levanto mi corazón al Padre de las luces. Señor, que no sea mi palabra, sino algún ser humano tiene falta de sabiduría, ¿no debe pedírsela a Dios? Él nos la da deliberadamente y sin alboroto, porque ha deseado hacerlo a los que buscan hacer su voluntad. Luego investigo y reviso pasajes paralelos en la Escritura, comparando cosas espirituales. Medito sobre ello con toda la atención y seriedad de vida, de lo que mi mente es capaz de hacer. Si alguna duda permanece, consulto con aquellos que tienen experiencia en las cosas de Dios y luego consulto con los escritos de los que están muertos y escribieron sobre el tema. Y lo que aprendo de todo ello, eso es lo que enseño. Cierro la cita. Vemos que, como hemos señalado con anterioridad, como primero existe este momento inicial de dejar que la Escritura nos hable y lo saludable de leer más de una vez el texto bíblico. Un segundo momento, sugiere Wesley, revisar textos paralelos en la Biblia, como señala Randy Maddox, que es un investigador del metodismo. Cito: los Wesley usaban la versión King James, pero también usaban otras traducciones paralelas, tanto inglesas, francesas y alemanas de la Biblia. Por otro lado, no solo comparaban versiones en idiomas modernos distintos, sino también en sus idiomas originales. Estos estudios paralelos entre distintas versiones lo heredaron de su padre, Samuel Wesley, quien decía que comparar las diferentes traducciones con los idiomas originales era el mejor comentario del mundo. Por lo que Juan Wesley aconsejaba a sus predicadores usar la Biblia que incluyera anotaciones en griego, en hebreo, en arameo y, si es posible, en sirio y en pérsico. Ahora bien, si bien es cierto que hay pocas evidencias del dominio de los hermanos Wesley de varios idiomas modernos, Maddox subraya que el idioma hebreo y el griego lo dominaban a la perfección. Muchas veces Wesley apelaba al idioma original para cuestionar la traducción bíblica inglesa. Existen unas 12,000 veces en que Wesley sugiere una mejor traducción que la versión bíblica de King James. Debido a sus múltiples observaciones, es que Wesley se animaría a escribir sus comentarios y notas al Nuevo Testamento en 1750, el cual tenemos hasta el día de hoy acceso. Esta Biblia de Wesley, con sus comentarios y notas, refleja el trabajo de toda su vida leyendo su único libro comparativamente. Ahora bien, leer la Biblia en sus idiomas originales no solo necesitaba los dos testamentos, Antiguo y Nuevo, en sus idiomas originales, sino bien le eran necesarios libros de gramática y léxicos tanto del hebreo como del griego. Al mismo tiempo, Wesley encontró saludable revisar estudios de las costumbres de los antiguos israelitas y de los primeros cristianos, ya que enriquecían la comprensión de la Biblia. Tanto es así que se preocupó por publicar un resumen de estos estudios para que sus predicadores laicos tuvieran la información sobre el contexto en que fueron escritos los libros sagrados. Hemos visto hasta ahora cómo el acceso a la Biblia hecho por Wesley toma en cuenta primero la experiencia personal, la disposición de su razón e inteligencia, para luego estudiarla comparativamente y contextualmente, para finalmente consultar a los comentarios de los que están muertos, es decir, a lo que comúnmente llamamos la tradición.
Incluir la tradición es tomar en cuenta no solo a los reformadores protestantes, sino también a los padres de la Iglesia que escribieron en los primeros siglos del cristianismo. En su sermón, Juan Wesley, Espíritu Católico, va a señalar lo siguiente, cito: a pesar de que toda persona crea que su opinión particular sea correcta, ninguna persona puede afirmar que sus opiniones sean verdad. Cierro la cita. Esto significa que toda persona ignora cosas y que toda persona puede equivocarse, forma parte de nuestra humanidad. Por ello, es bueno dialogar tanto con el presente, otros comentaristas, y también con el pasado, con la tradición. El anglicanismo en el siglo XVIII usaba un criterio de interpretación basado en llaves útiles para interpretar la Biblia, se llamaba el texto. Estas llaves útiles para interpretar la Biblia eran la escritura, la razón y la tradición. Wesley tomó de sus antecesores anglicanos los mismos conceptos y le agregó uno cuarto, la experiencia. Si bien Wesley nunca usó estas guías como un sistema en sí mismo, ni tampoco usó nunca el término cuadrilátero. Este término fue acuñado por teólogos Colin Williams, metodista australiano, y por Albert Outler, metodista norteamericano. Sería en 1972 que la Iglesia Metodista Unida adoptara el cuadrilátero wesleyano de escritura, tradición, razón y experiencia. Algunos sugieren a la escritura como centro, como aparece en la disciplina de la Iglesia Metodista de México. Pero si quisiéramos ser honestos con el énfasis de Wesley, sería la experiencia el centro, que es su real aporte al criterio de interpretación anglicano. Pero más allá de la figura geométrica de nuestra preferencia, lo importante es poder comprender la interacción que hoy podríamos llamar dialéctica. El sistema de pensamiento de Wesley otorga estas fuentes de verificación del conocimiento. Eso es como Wesley estudiaba la Biblia. Wesley, que creía que la fe cristiana era revelada por la Escritura, iluminada por la tradición, vivificada en la experiencia y confirmada por la razón. Por otro lado, a Wesley le gusta ver a la Escritura como una unidad. No usa únicamente el Nuevo Testamento, sino usa el Antiguo y el Nuevo Testamento. No usa solo la epístola, sino también usa el Evangelio. De allí que en la Iglesia Metodista el leccionario contenga para cada domingo porciones del Antiguo Testamento, de los Salmos, del Evangelio y de la epístola. Dentro de las preferencias de Wesley sobre textos bíblicos, encontramos que es 1 Corintios 13, la preeminencia del amor. También valoraba altamente el Sermón del Monte, Mateo 5, más conocido como las Bienaventuranzas, del cual realizó varios sermones. El libro de la Biblia que le gustaba más era la primera epístola de Juan. Para Juan Wesley, era el escrito más profundo de la Biblia y a su vez resumía toda la Sagrada Escritura. Cito: nuestro amor a Dios es una respuesta al amor perdonador de Dios. Primera de Juan 4:19. El amor de Dios nos otorga salud y transforma nuestras vidas. Y ese es el propósito de Dios, a saber, perfeccionarnos en el amor a Dios y a nuestro prójimo. Primera de Juan 4, versículos 7 al 10. Cuando nos concentramos en hablar del amor universal, no excluyente de Dios, ofreciendo el perdón y la salud, la misericordia de Dios
está presente en todo lo que hacemos, nos recuerda Wesley, subrayando el Salmo 145, 9. Pasamos al segundo punto, las bases doctrinarias. Los metodistas nos sentimos parte de la Iglesia Cristiana Mundial. No tenemos doctrinas distintas. Confesamos y creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos que el ministerio de la salvación es en y a través de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Compartimos la creencia cristiana del amor redentor de Dios que se comunica con nosotros a través de su Espíritu Santo, de manera personal, pero también de manera comunitaria. Nos sentimos parte de la Iglesia Universal para adorar, proclamar y servir a Cristo Jesús. Con todos los cristianos reconocemos el reino de Dios es una realidad presente y futura. Y finalmente, como las distintas comunidades cristianas, reconocemos la autoridad de las Sagradas Escrituras en materia de fe. Confesamos que hemos sido justificados de nuestros pecados por gracia a través de la fe y que la Iglesia necesita estar continuamente reformándose y renovándose. Estas doctrinas son comunes a la Iglesia cristiana. Podemos ver nuestros artículos de fe no difieren en gran medida de toda la familia cristiana. ¿Cuáles son los énfasis wesleyanos del cristianismo basado en la Escritura? El ofrecimiento de la gracia de Dios a todos sin distinción. En la Reforma se enfatizó mucho la justificación por la fe. Wesley, leyendo Efesios 2:8, decía: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El centro de la teología wesleyana es el Dios de gracia, el Dios que se encarna, el Dios de la misericordia. La unidad esencial entre la fe y las obras es otra característica de la Iglesia Metodista. Y Wesley, parafraseando a Santiago 2:26, va a denunciar diciendo que la gran enfermedad del cristianismo es la fe sin obras. Muchas veces se ha utilizado la doctrina de la justificación para decir somos justificados por fe, no por obras, reduciendo la justificación a una aceptación humana e inmovilizando al ser humano de actuar en la sociedad. Otra característica de la Iglesia Metodista en sus énfasis, el pecado y la salvación es personal, pero también social. Wesley denunciaba el pecado individual, pero también denunciaba el pecado de las estructuras sociales que habían en su tiempo. Él decía que la primera plaga que había infectado a la humanidad era el amor al dinero. Otra característica del énfasis wesleyano es que la iglesia es la comunidad de discípulos de Cristo que buscan cumplir la misión de Dios en el mundo. La vida de los cristianos metodistas no se centra al interior de las iglesias, sino que el mundo es nuestra parroquia. Otro énfasis de la iglesia metodista es la no separación entre el conocimiento, el intelecto, y la piedad, la devoción religiosa. Son partes inseparables de la fe cristiana. Amar a Dios y a nuestro prójimo, sí, con todo nuestro corazón. Pero como dice la Escritura y subraya Wesley, pero también con todo nuestro entendimiento.
Por eso no hay una separación entre el intelecto y la devoción religiosa en los metodistas. Otra característica y énfasis de la Iglesia metodista es buscar la santidad del corazón y la perfección cristiana como individuos y como sociedad. Constantemente somos llamados a perfeccionarnos en el amor de Dios y a nuestro prójimo. En su mensaje sobre el Sermón del Monte, Wesley retoma las palabras de Jesús: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Para precisar que la experiencia de la vida cristiana no es un entusiasmo irracional o únicamente emocional, sino es una vida unida a la presencia de Dios. Cito, Wesley decía: los de limpio corazón ven en todas las cosas a Dios, ven al Creador de todas las cosas, sabiamente gobernándolo todo y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, en todas sus providencias para con ellos, para con sus almas y cuerpos. Para Wesley, entonces, la pureza de corazón involucra que todos nuestros sentidos estén abiertos a ver a Dios en todas las personas, en todas las cosas. Es una espiritualidad, es un testimonio, es una vida del Espíritu abierta, inclusiva, que no discrimina a nadie ni a nada. El tabernáculo de la espiritualidad, wesleyana, como él mismo lo dice, es el corazón circunciso, como lo dice en su sermón, la circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón implica humildad, fe, esperanza y caridad. La humildad es un juicio recto de nosotros mismos. Limpia nuestras mentes de esos conceptos elevados, de nuestras propias perfecciones y de opiniones falsas acerca de nuestras habilidades. La fe es la revelación de Cristo en nuestros corazones, evidencia divina que nos persuade de su amor, amor inmerecido hacia mi pecador. Es una segura confianza en su misericordia que me perdona y es grabada en nuestros corazones como una esperanza viva. Y si quieres ser perfecto, añade a todo esto caridad y amor. Y tendrás la circuncisión del corazón, dice Wesley. Llenen su corazón de su amor, de tal manera que no amen nada, sino por amor de Él. Tengan siempre una intención pura en su corazón. Procuren su gloria en todas y cada una de sus obras. Fijen su vista en la bendita esperanza de su llamamiento y procuren que todas las cosas del mundo la alimenten, porque entonces, y solo entonces, anidará en sus corazones ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Buscar la santidad de corazón, no como individuos, sino también para actuar en nuestra sociedad. Otras características de la Iglesia metodista es nuestra conexionalidad. Todas las iglesias metodistas en el mundo se reconocen a sí mismas como herederos de la tradición wesleyana y reconocen las órdenes de sus ministros y de sus miembros. Finalmente, el carácter ecuménico de la Iglesia metodista. En todos los esfuerzos de buena voluntad hechos en el mundo,
siempre han estado presentes los metodistas. Cuando Europa estaba destruida por 2 guerras, fueron los metodistas los que dijeron a las demás iglesias: las doctrinas nos dividen, el servicio nos une. Esa siempre ha sido una característica de la iglesia metodista. Y finalmente, el ministerio universal y representativo sin distinción de género. En Cristo no hay hombre ni mujer. Cuando Cristo nos llama a servirles, reconocemos el carisma y el llamamiento de hombres y mujeres, como nuestros pastores, como nuestros superintendentes, como nuestros obispos. Esta es la herencia de la Iglesia Metodista que nos ha legado y que recordamos en estos días. Wesley vivió en un tiempo de grandes cambios en su sociedad, tiempos de descubrimientos, tiempos de cambios económicos, en que Dios era trivializado y considerado ajeno, donde Dios era el que justificaba todo lo que ocurría. Todo lo que ocurre es voluntad de Dios. Wesley no creía así. Todo lo que ocurre en la sociedad que afecta a la dignidad humana no es la voluntad de Dios. Es el pecado presente que tenemos que denunciar y que tenemos que transformar. Todo eso que inició Wesley no lo llevó a desanimarse, todo lo contrario. Para él Dios estaba presente y actuando en el mundo, buscando transformar corazones, mentes y toda su creación. Seamos humildes instrumentos de su gracia y de su amor a ver al mundo como nuestra parroquia. Muchas gracias.